Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como todos los domingos, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de tener como invitados a Alberto Aguilar Iñárritu y la distinguida amiga Sofía Carvajal. Gracias, Fausto. Hija del gran líder mexicano, fundador de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, Gustavo Carvajal Moreno, un gran amigo de la República Dominicana, un gran amigo de la causa por la libertad, por la justicia y por la consolidación de la democracia de su país, de México. Ambos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, PRI, el gran partido de la Revolución Mexicana, de las grandes reformas, y quien tiene la circunstancia de seguir gobernando a México de manera democrática, de manera institucional y por la vía del voto popular. Esta vez una victoria incuestionable y una victoria donde nadie pudo decir que se usó el Estado para mantenerse en el poder. Una vuelta al poder verdaderamente impresionante del PRI. Sí, bienvenidos, mis queridos amigos, a este programa. Para mí es un honor contar con su presencia. Sé que participan en una reunión de la inauguración de la sede de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Bienvenido. Aquí en Santo Domingo, que por cierto quedó muy bien puesta, muy digna, y es un gran esfuerzo que ha hecho el presidente Manuel Pichardo. Muy bien. América Latina transita por un escenario muy especial. Se producen acontecimientos
verdaderamente imprevistos. En Colombia tenemos un proceso comicial donde por primera vez las fuerzas progresistas y la ultraderecha parecen disputarse el poder. Sucede algo verdaderamente parecido en Venezuela, donde la centroderecha, el centro político y la izquierda parecen disputarse el proceso comicial del próximo 20 de mayo. En México hay todo un abanico de fuerzas que participarán, pero con una particularidad: allí solamente hay una vuelta electoral y se puede gobernar con mayoría simple, aunque se gobierne con minoría social, como es el caso de Alemania y otros países. En el caso mexicano están todos los aspectos de la primavera política. Está el centro, está la derecha, está la izquierda, está el populismo, están los independientes, hay de todo. La gente votará, la gente decidirá. Hay otros procesos comiciales y municipales en América Latina, como es el caso de Brasil en octubre, donde hay un especial escenario que no luce definido y donde el líder más importante está detenido, que es el caso del presidente Lula da Silva. La centroderecha no parece presentar un candidato, no aparece una figura de contrapeso todavía en la 10ª economía del mundo, como es Brasil. Y así sucesivamente. Hay otros procesos municipales, como es el caso del Perú, y otras elecciones de trascendental importancia. Yo quisiera, junto a ustedes, dos dirigentes experimentados que viajan constantemente por el mundo y con quienes me correspondió compartir en la ciudad de Cuenca, Ecuador, el gran seminario Hambre Cero, donde también visualizaron la nueva realidad ecuatoriana. ¿Cuál es tu visión, mi querida amiga Carvajal, para comenzar por las damas, en un gesto típico de los dominicanos, de lo que sucede en Colombia? ¿Qué piensas tú que va a pasar en esta confrontación política entre la centroizquierda y la ultraderecha? ¿Cuál será el cuadro que allí se presentará el próximo 27 de mayo en primera vuelta? Bueno, gracias, Fausto, por invitarnos a tu programa. Yo pienso que se vislumbra complicado. Siento que hay una influencia con la situación venezolana que tienen muy pegada a sus fronteras, están resintiendo esta parte de la política venezolana, y creo que por eso probablemente tenga mayor ímpetu la derecha en este caso. Muy bien. ¿No piensas tú que, dado el empantanamiento que se observa en las encuestas, donde el candidato Petro va avanzando lenta pero sostenidamente, y donde las encuestas definen que la juventud, que todavía no marca su voto, es quien va a decidir ese proceso comicial? Porque observa tú que aún el 62% de los colombianos no toman una decisión a favor del candidato de la derecha, ¿no? El candidato del expresidente Uribe. Entonces, ¿qué tú piensas que puede pasar allí en una segunda vuelta? Bueno, yo pienso que los jóvenes sí van a ser definitorios, definitivamente, sí van a ser definitorios. Y, sin embargo, siento que las encuestas son engañosas también. Siento que a veces son solamente indicadores, pero no más de eso. Y pues, según los jóvenes vivan esta etapa y cómo resientan estas situaciones internacionales que les afectan, pues irán a decidir de una forma o de otra, que yo todavía creo que no se puede presagiar tan formalmente, ¿no? Tan seguramente. Alberto, ¿cuál es tu visión de ese proceso
tan Mira, particular? Yo creo que hay una combinación fatal para los esfuerzos de la izquierda entre un miedo a Venezuela que se metió muy dentro y un impacto de un referéndum mal logrado sobre el proceso de paz, donde triunfó más el dolor de mucha gente, el recuerdo de cosas terribles que se vivieron en esa guerra, que el sentido que la paz significa para la Colombia, para Nueva Colombia, ¿no? Y esto es donde hace abrevar el planteamiento de la derecha, en ese miedo. Y por otro lado, la combinación, decía yo, está con el factor de la izquierda dividida. Porque Petro, siendo un candidato con una fuerza indiscutible, hay muchos sectores de la izquierda que no quieren acercarse a Petro porque no quieren que los venezolanicen, por decirle de esa manera, ¿verdad? Y entonces guardan una posición tratando de ver cómo se pueden acomodar, si crece alguno de los que están laterales a este proceso. Y eso es lo que le está dando la fuerza a Duque de manera importante. Tú bien dices, con toda razón, bueno, pues es un proceso que tiene variables desconocidas y que por tanto estar haciendo adivinaciones de bola mágica no es lo más recomendable. Pero bueno, estas son la particularidad de las elecciones de hoy, porque aquí lo volviste a decir muy bien, pues hay un votante nuevo en todas nuestras elecciones que no lo hemos visto en la práctica. Y las mediciones que tenemos son muy teóricas, El que votante, es el millennial. El votante millennial. Entonces no sabemos muy bien el millennial latinoamericano cómo funciona. Lo hemos visto en otras latitudes, aquí no lo sabemos y es muy importante el voto. Y sobre todo aquí hay temas de memoria que juegan a favor o en contra de los candidatos. El millennial tiene una memoria corta todavía por su edad, pero también por sus costumbres y su tipo de aproximación a la realidad. Entonces no lo sabemos. Digamos, como están las cosas ahorita, pareciera que Duque tiene una ventaja importante, que Petro crece, que pudiera haber algún tipo de acuerdo por otros sectores de la izquierda, pero bueno, todavía no hay nada contundente todavía, ¿no? Los franceses, que tienen un abanico político de izquierda, ultraizquierda, derecha, centroderecha y fascismo, ¿no? Así es. Votan en primera vuelta por el candidato de sus ilusiones. Y en segunda vuelta votan por el candidato de su conveniencia económica, sí, y de su estabilidad. Sí. Pero resulta que esa generación millennium no le tiene miedo al cambio. La generación que le tiene miedo al cambio es la generación que está anterior. La que tiene algo que perder. La que tiene ya un nivel de prudencia acumulada mayor. Bueno, también. Entonces, ahí está todo definido. Mira, hay dos procesos que a mí me han llenado de sorpresa. El de Panamá, donde el candidato Varela, que estaba en tercer lugar, aparece ganando las elecciones, sí, contra todas las encuestas, los centros de estudio y los mecanismos de investigación social. Y el de Costa Rica, donde acabo de ver que violó todas las leyes sociales y aparece convertido en presidente. Mi visión es que Colombia, después de más de 100 años de gobiernos tradicionales, concluido el conflicto con las FARC, eliminado el fantasma de las FARC, separado Petro con un discurso constante, permanente, del proceso venezolano, con una distancia bien expresada, observándose claramente que el presidente, tras la cortina, va a ser el presidente Uribe, porque sale más en campaña Uribe que el propio candidato presidencial. Parece mentira.
encabeza más los mítines, dura más hablando en los eventos, el presidente Uribe, como una expresión de quién está detrás, de quién es que consolida el voto duro. Sobre el proceso del plebiscito, en el que también participé como observador, observé algo que me dejó muy, muy sorprendido. Una sociedad que el 62% de sus ciudadanos no le interesó ir a votar para ponerle fin a un conflicto. Es una sociedad donde la democracia está herida de muerte como proceso institucional. Una sociedad que no le quiso poner fin a un conflicto por la vía civilizada. Conflicto de más de 80 años, con 250.000 muertos, con el 4% del Producto Interno Bruto dedicado a la guerra, con más de 250.000 millones de dólares gastados en la guerra, con más de 8.000 falsos positivos ejecutados por la Fuerza de Seguridad, con enormes matanzas llevadas a cabo por la guerrilla en errores involuntarios o voluntarios, con una fuerza paramilitar terrible, con juicios brutales, con el incumplimiento del Estado colombiano a los acuerdos de paz, como fue en el caso de 1990, donde mataron 3 candidatos presidenciales, donde eliminaron 5.000 dirigentes de la Unión Patriótica. Valerosos son los dirigentes de la FARC que hicieron un acuerdo de paz, sin duda, prácticamente firmando un acta de defunción en blanco, porque se están expuestos ahora a que el candidato del uribismo viole los acuerdos, meta preso a los comandantes de la FARC y allí vuelve a resurgir de la violencia. Sería el peor escenario para Colombia. Pero en Colombia nunca hay peor escenario porque se van superando a sí mismos. Colombia es un festival irracional en términos violentos, es parte del folclore de la vida política colombiana. Esperemos que esto haya cambiado ahora. Pero todavía se mantiene en el levantamiento armado, el ELN, se reactivó el EPL, hay facciones disidentes de la FARC y hay las BACRIM, las bandas criminales. O sea, allí la violencia es una cultura vivencial. Entonces, yo pienso, coincidiendo con ustedes, que la generación del milenio es la que tiene la última decisión. Sí. Pero no me atrevería a afirmar con tanta certeza que el candidato de la derecha tiene la posibilidad de, porque el factor sorpresa, no, la crisis económica que en este momento está afectando a Colombia en términos de precios del petróleo, en términos del desajuste del presupuesto y así sucesivamente. De manera que coincido con ustedes sobre el posicionamiento circunstancial que tiene el candidato de la derecha, pero el factor sorpresa es lo que va a definir en segunda vuelta. Fausto, porque además es también objetivo y son hechos que Petro tiene un impacto muy grande en las universidades y en estos sectores millennials. Esto es cierto, que todavía no terminan de tomar forma, pero frente a la urna pueden tomar. La tomarán finalmente. Entonces eso desde luego es un factor. Mira, todo este proceso de las elecciones tenemos que asumirlo con que la incertidumbre es la base de este proceso. Lo que es muy grave es que el resultado de las elecciones dé como consecuencia gobiernos de incertidumbre. Y este es el problema de América Latina. Es decir, mientras reservemos la incertidumbre a las elecciones, al voto, a escoger quién va a ganar, bueno, es parte del proceso. Pero cuando esto brinca y se convierte en un proceso de incertidumbre de gobierno, la democracia deja de ser eficaz. El caso de Colombia, tú mismo lo dices ahorita, bueno, ¿qué tal que el triunfo de un candidato puede echar por la borda los esfuerzos de paz? Cuidado. El caso de México, ¿qué tal que el triunfo de un candidato puede hacer saltar todos los equilibrios financieros y económicos del país? ¿Qué tal que en el esquema de Brasil, con esta descomposición que se ha creado después de lo de Lula, el que pueda surgir ese proceso electoral no tenga la capacidad para gobernar en ese contexto? Y esto es lo que nos está pasando en nuestras democracias. Tenemos democracias incompletas. Y lo platicábamos ahora en lo de Cuenca, Fausto. Porque nosotros tenemos democracias que se han preocupado mucho por el voto y muy poco por el gobierno.
empezando por el cumplimiento de lo comprometido al momento de las campañas, lo que se llama el voto efectivo. Es decir, yo hago un contrato con un candidato o candidata a partir de ciertas causas que él asume como compromisos y en contraprestación le doy un voto. Pero luego no tengo elementos para exigir el cumplimiento. Y al mismo tiempo el que el que llega al poder tiene un nivel de discrecionalidad tan grande y de intereses prefigurados, muchos de ellos porque la campaña costó muy cara y hubo que tener dineros de un lado y de otro, que entonces esos compromisos con el votante pasan a un segundo plano. En ese momento nuestras democracias se descomponen y es cuando viene el lativarómetro y dice ¿cómo ha caído la respetabilidad de las democracias? Pues sí. Y es lo mismo cuando decimos, sí, los partidos políticos se nos están haciendo pedazos. Bueno, es que si no son partidos que cumplan con su función de representar a alguna de las partes que componen la sociedad y llevar sus causas adelante, dejan de servir. Lo que no quiere decir que pueda haber democracia sin partidos políticos. Este es el juego que estamos viviendo de fondo. Y es un juego muy peligroso porque el resultado de esta situación es inestable, no es sustentable. ¿Tú quieres decir que llegan como candidatos de izquierda y progresistas y terminan comportándose como populistas? Bueno, ese es otro de los planteamientos que hubo. Es decir, lo que yo quiero decir es que las democracias son demasiado niñas para preocuparse como deben preocuparse por gobernar democráticamente. Y eso implica tener un proceso ético, estético, perfectamente ubicado, de transparencia, de rendición de cuentas. Bueno, a alguien le puede fracasar una estrategia de gobierno. Lo que no se vale es que no lleve a práctica la estrategia por la cual se le puso el voto a su favor. La otra parte que tiene que ver con el populismo, nuestra América Latina ha sufrido la devastación de las políticas neoliberales que en el mundo entero se ejemplifican desde la recesión que todavía no se acaba y que inició en 2008. Ya vamos para 10 años de la gran recesión. Recordemos que la gran depresión del siglo pasado duró 10, 29-39, esta trae 2008-2018. En aquella época se generaron cosas espantosas, todavía estamos en este flujo aquí. Bueno, esta incluida situación, una guerra mundial. Incluían cosas, bueno. Una cosa como esta, bueno, resulta que esa depredación tratan de componerla con un modelo que se ha denominado populista. El populismo, desde mi punto de vista, no es una ideología. Populismo es una forma de movilización política y de gobierno. Una conducta. Es una conducta que parte de establecer siempre una antípoda, un enemigo común. Donde de este lado somos los buenos, normalmente lo llamamos pueblo, como si fuéramos una entidad un vengador homogénea, social. Un vengador a la cabeza para representar y para traducir los mandatos del pueblo, y enfrente la maldad, con cualquiera de las formas que tenga. La venganza política. Los populistas de derecha normalmente ponen la maldad en los migrantes, ¿no? Los populistas de izquierda lo ponen en estas mafias adineradas. O la maldad ideológica. O la maldad ideológica, en fin, en la otredad que nos hace tóxica nuestra vida, ¿no? Bueno, al final tiene casi siempre con una coyuntura. confrontación de clase, ¿no? Y ya ni siquiera de clase, porque en realidad es una confrontación de algo más indefinido, como lo que es la idea de pueblo. Pueblo, al mencionarlo de esta manera, quita cualquier asomo de la diversidad. O sea, pareciera que eso es un bloque homogéneo, donde todos piensan igual, todos actúan igual. Y claro, el líder mesiánico dice, de ese pueblo surge la verdad. Como no respetan la institucionalidad, porque entonces sería contrario a sus designios, lo que una república y ciudad genera en el interés general, que define a partir de intereses particulares que llegan a un consenso, él lo define por la votación de la verdad que representa el pueblo, normalmente en un referéndum a mano alzada. Y esto entonces da una legitimidad enorme para definir sus cosas. Hay populismos en América Latina que tuvieron el momento
sustentable de los precios altos de las materias primas y lograron avanzar un poquito en eso. Al caerse ese quiere bloque, decir avanzar en lograron políticas sociales. Sí, y lograron hacer algunos movimientos que, bueno, siempre es bueno que la gente crezca y sobre todo esta desigualdad insoportable que vivimos, ¿no? Intolerable. Pero bueno, no sostienen un marco de desarrollo y volvemos al tema de las incertidumbres. Es decir, las únicas democracias, las únicas economías que funcionan son las democracias institucionalizadas. Con reglas de juego definidas. Reglas de juego definidas donde, bueno, además, ni el mercado desbocado como una bestia que no tiene bozal, que el neoliberalismo propone, ni el Estado que se quiere meter a dormir a tu cama. Porque estos modelos no han funcionado en el mundo. Yo creo que un equilibrio de esto es lo que estamos buscando. Un mercado que opere, pero que dé espacio para que haya oportunidades para todos. Un proceso de... ¿Estás hablando de un igualdad. Estado protector, entonces? Yo estoy hablando de un Estado promotor de las personas. Pero también protector. Protector, sí, del mercado. En el sentido, bueno, yo decía, no tanto protector, sino que lo deje trabajar, pero que también le imponga límites, porque el mercado no tiene por sí solo los instrumentos que le impiden al jugador principal comerse el mercado completo si quiere. Claro. Eso se lo pone el Estado. ¿Y por qué? Porque hay un mandato de decirle hay más gente que quiere participar y tú no te puedes comer esto. ¿Sí? De entrada, en el mercado, el Estado tiene una labor antimonopólica. Pero tiene más, porque tiene la obligación de ser representante de un pacto social para que haya un piso mínimo de igualdad. Es decir, para que se elimine la circunstancia que traduce el origen de cuna, cuando este origen es pobre, en un destino manifiesto. Pero en países subdesarrollados, las leyes ciegas del mercado no tienen control. No tiene. Tú sabes perfectamente. Sí, señor. Quizá en países desarrollados, que hay leyes antimonopólicas, antioligopólicas, puede haber un mecanismo de control. Pero en países ultra subdesarrollados, como los nuestros, no estoy diciendo el caso de México, que tiene un mayor índice de desarrollo, aquí el mercado es oligopólico. Por ejemplo, Guatemala lo gobiernan 8 familias, El Salvador 14, Nicaragua 8, Panamá 24, Honduras 13. ¿Comprende? O sea, 116 familias gobiernan 6 naciones. Sobre todo el neoliberalismo, cuando saca al Estado, lo poco que vea el Estado del control del mercado, oligopolizan las nacientes de democracias. Correcto. Lo cual las frena, porque los partidos políticos se ponen al servicio al final de sus bloques. Estimada amiga, Cia Carvajal, México tiene una relación afectiva de la que no puede zafarse con los Estados Unidos, en términos de vecindad. El presidente Donald Trump ha entrado en el espectro político queriendo cumplirle las promesas a su electorado, sobre la base de que la migración es una de las desgracias, de los problemas estructurales que afectan esa economía. Todos sabemos que Estados Unidos es un país de migrantes. Todos sabemos que Estados Unidos es un país que se renueva constantemente sobre la base de una migración que va asumiendo el relevo en el trabajo. Eso pasa en Europa, eso pasa en Asia, eso pasa en Kuwait, eso pasa en Arabia Saudita, eso pasa en los países árabes, eso pasa en todas partes. ¿Qué tú crees que va a pasar con esta nueva política exterior confrontacional que tiene el presidente Trump hacia la dignidad del pueblo mexicano, hacia los acuerdos ya firmados de libre comercio, que han sido evidentemente parcialmente exitosos en algunos aspectos para la economía mexicana, para otros han sido fatales, como para el sector agrícola, ¿no? ¿Qué visión tienes tú? ¿A qué se llegará finalmente en términos prácticos con este ciudadano, con un sistema emocional tan vulnerable y tan electoralista? Porque todo esto es parte de su proyecto reeleccionista. ¿Hasta dónde se llegará y cuál es la posición de México
frente a esta circunstancia? Bueno, Fausto, yo creo que México tiene que unir sus criterios y tomar una sola postura. Yo creo que la actitud de Donald Trump es retadora y agresiva, y creo que México tendrá que actuar en consecuencia, manifestar primero su desacuerdo y después hacer sentir que Estados Unidos no es la única opción comercial de México, sino que tiene otras opciones que se encuentran en Sudamérica, en Latinoamérica en general, en el Caribe, en Asia. Y bueno, revitalizar todas esas relaciones comerciales para limitar esa dependencia que podría parecer que tenemos con Estados Unidos. O sea, diversificar su comercio exterior. Exactamente. Para ser menos dependiente su economía de los vaivenes emocionales de un jefe de Estado norteamericano. Y de esa manera ponerle freno, ¿no?, a esos ímpetus y esa arrogancia. Aguilar, ¿cuál es tu visión de esos temas? No, yo coincido con Sofía. Nada más que yo creo que hay que tomar el bisturí para tener el corte fino, ¿no? Yo creo que los Estados Unidos están muy lejos de ser un país homogéneo. Claro. Y en nuestra relación con los Estados Unidos, yo creo que ya somos uno de los países que más lo conoce, que más nos conocemos. Y yo te diría... No pueden hacerse trampa. Nosotros tenemos aliados muy importantes en los Estados Unidos. Incluso tenemos estados que son absolutamente dependientes del comercio con México. Claro. Si mañana dejas de comprar a Ohio el grano que le compramos, va a sufrir una crisis económica muy importante. O a Carolina. Sí, la relación de aliados que tenemos con el estado de California, con Nueva York, con Chicago, con Florida misma, Texas, desde luego, son relaciones muy importantes. Hay que entender que Estados Unidos en la última elección manifestó y consolidó un proceso de alta división, donde por la lógica de su sistema electoral, que recordemos que fue diseñado en la época de los estados esclavistas, donde así se querían defender del peso de los estados no esclavistas, hicieron un sistema donde no gana el que más votos tiene. El caso de Trump, pues él perdió en términos de votos, pero ganó por este tipo de votos de Estado indirectos que tiene. El voto de los colegios electorales. Exacto, y él sabe manejar muy bien la franja del electorado que le da ese tipo de cosas, y juega cosas muy delicadas de los propios intereses norteamericanos a esa apuesta reelectoral con circunstancias que llegan a ser muy riesgosas, y que incluso, por poner esta manera, los propios anticuerpos de los Estados Unidos salen a tratar de evitar excesos en esa materia. Es el caso del Tratado de Libre Comercio con México. Una relación, Fausto, de $1,000 millones de comercio diario, una relación muy compleja. Son $1,000 millones que se comercian todos los días entre México y los Estados Unidos. Más de 1 millón de cruces, cientos de miles de cruces por autos, una frontera muy compleja. Es decir, esto no lo desmontas en función de un Twitter o de un manejo de este tipo. Lo que no quiere decir que no lo dañes o no lo puedas lastimar. El caso más fuerte que tuvimos recientemente fue con motivo de esta caravana de los hondureños, jóvenes, niños, mujeres, abuelos, ancianos, adultos, que en un acto de visualización de sus derechos, de un asunto humanitario, se organizan y van caminando. Y el señor Trump decide militarizar la frontera. ¿Es la primera vez que se manda tropas de la Guardia Nacional a la frontera? No. No, lo mandó el presidente Obama, lo mandó el presidente Bush, pero en otra lógica. Los mandó en un carácter administrativo, no a partir de una retórica que nos recuerda las amenazas del Big Stick. No, lo manda en el medio de esa retórica y un poco en la exigencia a México de que sea el instrumento para frenar la migración cuando él ordene. Bueno, no, este tipo de cosas, porque
su Congreso no le hace caso. Bueno, pues ahí la respuesta de todas las fuerzas políticas de México fue unánime, que es lo que dice Sofía. Ahí se dio de nuevo la importancia, el baluarte que significa la unidad frente a este proceso. ¿Estamos contra los Estados Unidos? No, son nuestros socios, son nuestros amigos. Estamos en contra de esos sectores que pretenden dañar una relación tan importante, que quieren pasar por encima de nuestra dignidad. Y yo creo que aquí fue muy prudente la frase que recordaba a John F. Kennedy, o parafraseando a John F. Kennedy, que dijo el mismo presidente de México, que dijo, no tenemos miedo a negociar todo lo que sea necesario, pero nunca negociaremos con miedo. Y este planteamiento es el que ha estado privando. Entonces, mira, es una etapa mundial donde estos personajes han ocupado, ¿no? El caso de los ingleses en Brexit, los franceses lograron frenar a Marine Le Pen a partir de un Macron, pero bueno, el mundo está convulsionado porque las estructuras que teníamos creadas del siglo pasado ya se nos gastaron. El viejo esquema de la Guerra Fría se rompió. Se rompió, Caímos. están multipoderes buscando, hay juego de varias hegemonías. Y bueno, el asunto es que hacemos nosotros los latinoamericanos, porque no se nos vaya a pasar otro siglo más para volver a ser naciones dependientes, porque en eso tendríamos que estar pensando. La coyuntura es muy importante, pero nos sorbe el seso. Es decir, ¿qué está haciendo América Latina para montarse en la cuarta revolución industrial? En unos cuantos años se va a seguir robotizando la fuerza de trabajo. Bueno, vamos a perder más empleos si lo queremos hacer con mano de obra barata, pero además ni siquiera vamos a poder producir los robots. Vamos a tener que ir a comprárselos a otro. Es decir, ese tipo de cosas, ¿quién las discute? ¿Dónde está este planteamiento? Las formas de la integración en América Latina. Están bonitos los discursos y que se nos hinche el pecho y nos exalte el corazón y el amor por nuestras culturas, sí, pero en concreto, ¿qué? La vía comercial como módulo de integración ya se dio. Puede avanzarse un poco más, sí, pero ya se dio. Tenemos que entrar a fondo. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué mecanismos de cooperación? Como lo que decíamos sobre la migración. Bueno, vamos atendiendo los mexicanos y los centroamericanos temas para apoyar el empleo y el desarrollo de gente que lo que quiere es paz, lo que quiere es trabajo, lo que quiere es tranquilidad, gente productiva, gente buena. Vamos ayudando a estas cosas. Claro que cada uno de los esquemas de América tienen que verlos así. Y nos están tocando las campanadas, Fausto, como tú sabes, porque el mundo está exigido de encontrar una gobernanza global. No puede el mundo seguir sometido al capital financiero. Y la única manera de tener una gobernanza global es a partir de un proceso de confederaciones de países que logren generar una lógica de Estado, una lógica pública que pueda controlar poderes tan grandes y tan sueltos como los que están. Y América Latina tiene que estar montada en una lógica de este tipo. ¿Qué tipo de confederaciones queremos crear en América Latina? ¿Podemos crear? ¿Qué tenemos que hacer en concreto para que eso pase? ¿Cómo lo ponemos como elemento sustantivo del propio desarrollo interno de las naciones? En el caso de lo que es América del Norte, bueno, el Caribe es América del Norte. América Central es de alguna manera en el bloque general parte de América del Norte. De hecho, bueno, esta lógica de migración, de remesas, te lo explica. Yo iría hasta Colombia, Venezuela, aquí hay un bloque. En el sur tienen otra dinámica. Todo eso tienen que conjugarse. Creo que estamos pensando muy poco en eso. Alberto y Sofía, yo percibo que a pesar de que la lucha parece ser económica, el avance insostenible del mercado en todo esto, pero no se puede negar que aquí hay una diferencia de visión, hay una diferencia de centro, hay una diferencia de
progresista y hay una diferencia de la derecha. En América Latina, si tú analizas bien, lo que hay es una dispersión de las fuerzas de izquierda. No están en minoría, están en mayoría incapaces de hacer un bloque y una concertación con una hoja de ruta que las conduzca Muy bien dicho. hacia la realización de un proyecto de nación en cada uno de sus países. En Chile, tú pudiste ver que se perdieron las elecciones porque la izquierda y la centroizquierda no fueron capaces de ponerse de acuerdo. En Colombia, si la centroizquierda y la izquierda se ponen de acuerdo, por primera vez gobierna esa nación. Claro. En México, idéntico. En Brasil, todavía Lula sigue siendo el candidato más popular. Y en Bolivia, sigue teniendo Evo Morales una gran mayoría social. En Uruguay, el mejor gobierno, el más transparente, el mejor ejemplo de la ejecución gubernamental de una propuesta progresista. Claro. Esta vez el Frente Amplio, bajo el liderazgo, lógicamente, del presidente Pepe Mujica y del presidente Tabaré Vázquez y de los 30 movimientos que integran el Frente Amplio sobre la base de una plataforma de nación multisectorial con una libertad inmensa de los esquemas de visión de cada una de sus entidades, que no deberá servir de modelo para nuestro partido en algún momento histórico. Lo mismo pasa en otras naciones importantes. En el propio Ecuador fue el progresismo político que ganó. Sin embargo, las disensiones internas parecen debilitarlo, ¿no? Entre el presidente Lenín Moreno y el presidente Correa, pero fue el progresismo político quien ganó. Sí. Y el propio presidente Moreno, con quien compartimos recientemente, sigue teniendo un gabinete del propio partido del presidente Correa. O sea, no tiene cómo zafarse. Claro, los conflictos personales parecen proyectar un espacio por donde se va a colocar la derecha próximamente. El presidente Chávez, en su momento más luminoso, todos tenemos en la vida un momento luminoso y un momento no tan luminoso, pero el presidente Chávez en su momento más luminoso, lo que más proyectó fue su enorme esfuerzo de integración en América Latina. Tú puedes hacerle cualquier crítica, cualquier observación. Sol es perfecto y tiene mancha. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. Los agradecidos hablan de luces y los ingratos hablan de sombra, decía José Martí en una frase célebre. El presidente Chávez yo me lo llevo al recuerdo de mi vida política como el gran impulsor de la integración de América Latina, el que hizo el mayor esfuerzo retórico y práctico, creando estructura de integración, como es el caso del CELAC. Pero bien, o el destino, o un veneno, o lo que fuese, se lo llevó a la vida, y de esa manera se fue evaporando el esfuerzo de integración. Parecería que se soportaba sobre su esfuerzo personal la integración. Esa también fue su debilidad, ¿no? América Latina no transitará hacia un rumbo correcto hasta que no articule un espacio de integración homogéneo. No podrá competir con los gigantes, no podrá competir con China, no podrá competir con los Estados Unidos, no podrá competir con la Unión Europea, no podrá competir con los grandes bloques, con el BRIC. No puede competir. Individualmente estamos arrinconados. Yo le pregunto a ustedes, México, que parece recobrar nuevamente su espacio, México que abandonó su liderazgo en América Latina y que fue sustituido por Brasil. Ahora que Brasil está como nación en términos institucionales en cuidados intensivos, ¿no piensan ustedes que México debe recobrar su rol de liderazgo que siempre tuvo en América Latina y articular, presidir, liderar
una hoja de ruta de cara a un espacio de integración. Porque recuerdo como ahora, cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio, esta frase célebre de Fidel: perdimos a México. ¿Lo recuerdan, no? Entonces, le pregunto ahora, ¿no creen ustedes que México está nuevamente en posición, dada la circunstancia, de liderar nuevamente la hoja de ruta para la integración y presidir América Latina, no como un espacio contestatario, sino como una ruta de integración hacia la consolidación del continente? ¿Qué piensas tú, Sofía? Bueno, yo pienso que sí tiene y está en la posibilidad de tomar ese papel tan importante que tenía, de retomarlo. Yo pienso que vamos a depender un poco de quién gane las elecciones en México y la importancia que le dé el ganador. Pero creo que no escapará su inteligencia, que la política exterior de México es un elemento imprescindible para el propio crecimiento del país. Pero también te iba a decir, Fausto, yo creo que los partidos políticos tienen ahorita muchas luchas internas y es un factor como común en América Latina, pero creo que se han despegado mucho de la gente y la gente está muy apática, y mientras la gente esté apática y poco educada políticamente, y mientras esté poco atendida por los partidos, pues será más difícil lograr una integración nacional y luego internacional, ¿no? No sé tú qué piensas. Tú quieres decir, escúchame, Alberto, solo un segundo, para que no me pase como al caso del presidente mexicano, como decía el Time, absurdamente, ¿no? Injustificadamente. ¿Piensas tú que debe, en consecuencia, producirse primero una renovación del sistema de partidos políticos latinoamericanos para poder entonces articular una hoja de ruta en esa dirección? Yo creo que sí, yo creo que cada país tendría primero que los partidos políticos autocriticarse, ver en qué han fallado, que eso ves que lo platicamos en Cuenca, y después bajar esa crítica a la gente para que la gente vuelva a creer en los partidos, y ya que eso suceda país por país, ya después vamos a poder pensar en una articulación con una regional. mayoría social. Pues sí, algo más serio. Yo creo que la observación que haces es muy importante, Fausto. Yo creo que, sobre todo a partir del año 2000, los dos gobiernos de la derecha en México se olvidaron que existía América Latina. Con un costo muy alto, primero era para México. Aislaron a México. Ni más ni menos que nuestra relación fraternal con Cuba de año. Si alguien tenía una relación importante con Cuba era México. Claro. Y en los periodos de los gobiernos de la derecha se enfrió. De hecho, bueno, los últimos acercamientos que se daban en Estados Unidos y Cuba se hicieron con la ausencia de México, cosa que era impensable. Entonces yo creo que las circunstancias nos llevan a asumir con toda precisión la agenda fraternal con América Latina. Y tenemos que empezar desde América Central, desde el Caribe, desde lo que tenemos más cerca, desde Colombia, desde la alianza con el Pacífico, desde ayudar a que los venezolanos, hermanos y hermanas, encuentren una salida a sus problemas, de acercarnos, desde luego Chile y demás, acercarnos a Argentina de nuevo, encontrar fórmulas y ayudar a los brasileños. México está en condiciones de esto. Yo creo que la definición política es la que cuenta, y aquí viene la importancia de que nuestras naciones se gobiernen con base en definiciones precisas, inamovibles y por todos los partidos compartidos. Lo que no podemos hacer en América Latina, en el caso de México también, es estar reinventando los países con cada elección. Si hay una definición de Estado, que creo que así debe ser, sobre la importancia de que México vuelque sus ojos de nuevo hacia América Latina, pues que sea una definición de Estado como lo fue durante prácticamente todo el siglo XX.
Y ahora tenemos oportunidad para volverlo a hacer. Y aquí lo que dice Sofía y lo que dices tú sobre los partidos políticos se vuelve clave, porque al final, decíamos en un principio, democracia sin partidos políticos, perdón, yo no las concibo. Estamos en la Pero no estos partidos. Estamos en la recta final de este programa y quiero escuchar de ustedes este último enfoque. México ha crecido económicamente. Es la segunda gran economía de América Latina después de Brasil. Y es una de las grandes economías mundiales. Sabemos de las debilidades institucionales de la política mexicana, de su sistema judicial. Sabemos perfectamente que el narcotráfico jugó un papel desestabilizador en el aparato del Estado. ¿No creen ustedes que ya es hora que la clase política mexicana, de centro, de izquierda, de ultraizquierda, todas las banderas políticas independientes y sectores de la sociedad civil, firmen una hoja de ruta a 20 años, una plataforma de nación? No estoy diciendo que hagan un gobierno multipartidario. Estoy diciendo los aspectos que los unen en lo económico, en lo social, en la salud, en la educación, en la seguridad ciudadana, en el medio ambiente. De los 20 problemas tienen que coincidir en 7 o en 8. Entonces el ego tiene que estar por debajo del interés por México, ¿verdad que sí? Sí, por supuesto. ¿No creen ustedes que ya es hora que en México se firme una plataforma de nación a 20 años, donde esos temas no tengan que ser discutidos y evaluados? Yo le llamo a eso la necesidad de contar con el cuarto pacto de poder de la historia de México, o con la Cuarta República. Para su gobernabilidad. México en 200 años se ha construido de 3 repúblicas y 3 pactos de poder que han dado lugar a las 3 constituciones que todos recordamos. El último pacto, que fue el de la Revolución, se agotó en 1982. México de 82 a la fecha se transformó económicamente, caminó hacia la democracia, pero no volvió a pactarse en lo fundamental. Y por eso nuestras elecciones terminan siendo un proceso de reinventos. Es absolutamente cierto y claro lo que dices. Es el momento de que México se reúna en lo fundamental, con un horizonte por lo menos de esos 20 años, para que la certidumbre en lo fundamental sea la hoja de ruta que nos marque. Muy bien, muchas gracias, señoras y señores. Hemos tenido el grato placer de contar con la presencia de Alberto Aguilar, de Sofía Carvajal Moreno, destacados amigos, dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, vicepresidentes de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, quienes nos visitan de manera especial para actividades y compromisos políticos y también para participar en este programa, con quienes me une una gran amistad, a quienes felicito, a quienes les expreso mi gratitud por su presencia en este programa y les quiero decir que las puertas están abiertas. Gracias por su gracias a ti, Fausto. Gracias por su juicio. Estoy seguro que serán valorados por la sociedad, por el pueblo dominicano, por los estudiosos de estos temas. No solamente en República Dominicana, sino ya en términos globales. La comunicación es global, de alguna manera. Será hasta el próximo domingo cuando nos encontraremos con su programa Política Exterior. Muchas gracias.
Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda.